Buenos días, hermanos. Dios me le bendiga. Decía la hermana Carolina ahora, bueno, de todas maneras yo lo que estoy cumpliendo son 28 años, no es mucho. No es mucho 28 años. ¿Ah? ¿Verdad que es bastante 28 años, Naguará? Ese es como para sentirse bien ella, yo creo. Pero 28 años son bastantes. Ya un año son 365 días. Imagínense, 365 por 28, ¿cuánto da? Todos los años que tengo en vida, Naguará, tiene que bastante que darle gracias a Dios, bastante. Bueno, mi hermano, vamos a entrar aquí al tema que seguimos pues en 1 Corintios capítulo 6. Yo tengo 8 preguntas y como yo sé que algunas veces las respondemos, otras veces sí, otras veces no. ¿Qué les parece si en 15 minutos nosotros tratamos de resolver las 8 preguntas y nos vamos a dividir en grupos? En grupos de 6. El problema es para grabar a los hermanos, ¿no? Sí, ese es el problema, eso estaba pensando en ese sentido. No nos dividamos en grupo hoy, pues es que estamos grabando y crea un conflicto acá la hermana que está aquí grabando esta parte. Pero vamos a responder las preguntas. Voy a pedir la intervención de ustedes, pero el hermano que participa, yo le voy a pedir que por favor pase aquí adelante, ¿sí? Y entonces responda para que quede grabado. Lo que pasa es que grabamos aquí en la computadora y para que usted pueda salir, tiene que pararse aquí en el micrófono para que pueda salga su sonido aquí. Entonces aquí sería la parte interesante. Recuerden, voy a leer las preguntas y los hermanos que no han leído la pregunta, que no estuvieron en el grupo de la iglesia, pues la van a escuchar ahorita en este momento. Y son preguntas referidas al capítulo 6. Yo a veces veo que, o he escuchado, algunas veces cuando uno está enseñando homilética, algunos hermanos dicen, es que ya yo prediqué ese pasaje, ya yo no sé qué más predicar ese pasaje. Y yo le aseguro que yo puedo durar hasta un año en este capítulo, porque hay tantas cosas que están en ese capítulo, y en el capítulo 5 y en el capítulo 4, de las cosas que dicen los apóstoles, que podemos durar muchísimos años sin recurrirme a otro versículo, a otro texto. Porque a veces, yo no sé si usted lo nota, pero yo trato de no salirme de la epístola que estamos tratando. Cuando estamos tratando de interpretar, ¿por qué? Porque tenemos que respetar, y esto es muy importante, esto es una regla de hermenéutica, a veces la fallamos. Cuando yo uso un pasaje que se parece en un momento allá en Efesios y lo uso para relacionarlo con Corintios, usted me dirá, pero es que se parecen. Pero le voy a decir algo. Si fuera tan parecido a lo que usted está pensando, el Espíritu Santo no se equivocó, no lo hubiese repetido. Pero lo usa en aquel momento porque hay otro contexto, otra situación que el Espíritu Santo quiere trabajar y hay otro contexto, otro problema en la cual está tratando y que está hablando para hablarle a ese grupo de personas. De tal manera que el autor ya tiene otro sentido, a pesar de que es el mismo autor. Y esto es muy importante. Es así como cuando aprendemos a interpretar bien la Biblia. El problema es que siempre a veces nosotros, cuando ya aprendemos el arte de las referencias, de la concordancia, entonces abusamos de ella. Y este es un problema para la interpretación. Bueno, voy a decir la primera pregunta entonces. Y la primera pregunta sería esta. ¿Se podría cuestionar la salvación de una persona cuando ha cometido un acto de injusticia? Esto es, fornicación, homosexualidad, hurto, engaño. ¿Qué otro pudiéramos decir? ¿Qué otro pecado? Homicidio. ¿Cómo? Ya hurto, robar. ¿Qué más? Mentira, engaño, ¿sí?
avaricia, la lascivia. Entonces, fíjense, la pregunta está basada en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y versículo 10. Entonces, vamos a leer Corintios capítulo 6, versículo 9 y el versículo 10. A ver que mi hermano me lo coloque. Y en esa manera vamos a ir pensando en la pregunta. Pero me gustaría que ustedes sean los que respondan la pregunta, ¿ok? En primer lugar. Y yo confirmo lo que estamos hablando. Se podría cuestionar la salvación de una persona cuando ha cometido un acto de injusticia, fornicación, homosexualidad, hurto, engaño, otro, ¿verdad? Diga por qué. ¿Qué sería eso de cuestionarse la salvación? A ver, ¿alguien entiende lo que es cuestionar la salvación? Ponerla en duda. Me gustó esa palabra que usted me acaba de decir ahorita en este momento. Ponerla en duda. Entonces, se puede poner en duda la salvación de una persona que comete un acto de injusticia, como lo dice Pablo en el capítulo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y a quiénes llama a él injusto? Él llama injusto, que es muy importante, a los fornicarios, a los idólatras, a los adúlteros, a los afeminados, a los que se echan con varones, y allí sigue la lista. Bien, fíjense lo que está diciendo la palabra de Dios, que es muy importante. Entonces, podríamos hacerlo, podríamos entonces cuestionarlo, poner en duda la salvación de una persona. A ver, yo quisiera escucharles a ustedes. Sí, ¿por qué? A ver, si es sí, ¿por qué? Y si es no, también, ¿por qué? A ver, a este le mando el azar allá, pues. Acérquese, hermano Eleazar, porque, y si hay otro, si usted va a intervenir, vaya acercándose, porque es que necesitamos grabar acá lo que usted está diciendo para que quede grabado, porque el sonido lo necesitamos captar. ¿De acuerdo? Después sería bueno colocar tu micrófono para allá, cuando los hermanos van a intervenir. Véngase, hermano, póngase aquí al frente del micrófono. Vamos a poner el micrófono a su tamaño. Porque... Bueno, yo creo que aquí el pasaje se refiere a personas incrédulas, pues. Cuando dice que si se podría cuestionar la salvación de una persona, el versículo 9, que es el que se menciona ahí, dice se podrá cuestionar la salvación a los injustos. Al decir injusto, se refiere a personas que no han sido justificadas, pues, que no han recibido a Cristo como su Salvador personal. Entonces, esa persona incrédula, por supuesto, pues, que puede no recibió la salvación y puede ser, si lo que le espera, pues, la condenación por su pecado, pues. Okay. Pero creo que la palabra clave con la cual uno responde esa pregunta es porque al principio se menciona. Ya, hermano, un momentico, sí. Ya, pues, se me va a extender demasiado. A ver, tengo una explicación demasiado larga, Nahuara. A ver, hermana Yané, a ver, gracias, hermano. A ver, hermana Yané, vamos a escuchar otro. Gracias, hermano Eleazar, está muy bueno eso, pero tengo una pregunta para el hermano Eleazar. Hermano, no se me vaya lejos, porque usted le va a hacer una pregunta y me la va a responder ahora de lo que usted dijo. Dios les bendiga, mis amados. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta. Pero yo creo que Corintios está hablando de Dios a la iglesia, primeramente. Que la iglesia vivía, que ellos creían que podían ser libres, que ellos podían hacer lo que ellos quisieran. Pero yo creo que cuestionar la salvación se trata de si la pierde o no la pierde. Y yo creo que el Señor nos ha dado, yo lo digo como un antídoto para el pecado, que es el arrepentimiento. En Proverbios 28:13 nos dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Y también nos habla del poder de la confesión del pecado. Nos dice en Primera de Juan, ¿verdad? 1, del 9 al 11, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo no puedo, cuestionar que una persona, porque cometió un pecado, estando aún dentro de la iglesia, esa persona en ese momento perdió la salvación. Yo de verdad, yo he pecado delante del Señor,
Y el Señor ha sido misericordioso cuando nosotros reconocemos. Yo creo que lo peor que le puede pasar a un cristiano es cuando se endurece su corazón y no reconoce y se llena de soberbia. Se llena de soberbia y no reconoce delante de Dios y delante de los otros que realmente le ha fallado el Señor. Lo peor que le puede pasar a una persona es no sentir dolor por el pecado. Yo iba a seguir con el tono el pobre en su choza. Está bien, gracias, mi hermana. Está bien, no se preocupe. Bueno, ya usted sabe lo que le quise decir. Sí, porque para que participemos todos, ¿ok? Porque si no, yo sé que todos quieren decir muchas cosas. Y las preguntas, sé que están allí que es lo que siempre los evangélicos siempre están hablando. Ahora, fíjense que la hermana Janet tuvo una posición y el hermano Eleazar tuvo otra posición. A ver, mi hermana, véngase entonces pues para que a veces hay otra posición ahí, si no de otra parte, ¿no? La Biblia no la va a aclarar directamente. Buenos días, Dios lo bendiga. Yo coincido mucho con la hermana Janet en el sentido de que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Su misericordia es para siempre. Y que el que comete pecado y lo reconoce primeramente delante del Padre por medio de Jesús, su misericordia está allí, su sangre lo limpia y lo libra de todo mal. Pero, ¿qué pasa en el interín? O sea, es algo que yo me pregunto, porque habrá oportunidad de salvación para todos. O sea, no hay que creer que, ok, yo, por ejemplo, tengo libertad porque yo me puedo arrepentir y sabemos que la gracia del Señor nos va a perdonar y nos va a restaurar. Pero ¿qué hay si en un momento dado una persona en plena situación de pecado fallece y es algo que no le da la oportunidad de arrepentirse? Y entonces ahí es donde está la situación que también tenemos que analizar. Por supuesto que la posición es de que sí hay la oportunidad de arrepentirse, que la palabra lo dice, y que la salvación en ese sentido no se va a perder. Pero ¿qué pasa si no hay la oportunidad de volver al arrepentimiento? Por eso que el cristiano verdadero debe apartarse del pecado. Gracias, hermana. Ajá, vamos bien, ya vamos. Y la hermana agrega otra posición de ella, que es interesante. Eso me gusta. No es que usted tenga que tener una posición. Luego vamos a tratar de aclarar otra vez la palabra de Dios, que es la parte interesante. A ver, ¿alguien otra pregunta más? Dígalo, hermano. Dígalo allá si quiere, pues. ¿Para qué? Pero que lo escuchemos. No, sí. Si no, en forma general, pues. A algún creyente se le podría cuestionar la salvación para él mismo, en el sentido de lo que ha expresado, de lo que está cometiendo, si ha cometido un acto de injusticia. Esta es la pregunta, ¿de acuerdo? Pero está bien que usted haya incurrido también esta parte en ese texto. Usted dijo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 12, para que los muchachos están anotando por acá, ellos tienen una tarea que están anotando por allí. Y la hermana dijo también 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Ah, mi hermana. Ok, pero veamos una cosa y vamos a aclarar ya la primera pregunta, que es muy importante. La hermana Janet me gustó muchísimo, fue muy acertada, porque en realidad 1 Corintios capítulo 6, versículo 8, se está refiriendo especialmente a la iglesia. Como tal, no es al injusto como tal, o sea, está haciendo una referencia al injusto, pero por el problema que estaba pasando dentro de la iglesia. De tal manera que se está refiriendo es a la iglesia, para que la iglesia se analice, y esta pregunta está basada allí mismo, en este hecho, para que la iglesia, que nosotros que somos cristianos nos analicemos y pensemos sobre tal situación. ¿Por qué? Porque estaba sucediendo que los hermanos en Corintio estaban pecando. Hay una forma como los griegos manejaban esto, muy parecido a los venezolanos, a los latinos. Los griegos tenían 3 mujeres, ¿sí? Una era la de su casa, la que hacía los oficios y todo ese tipo de cosas. Otra era con la cual salía, otra era la cortesana y otra era con la cual tenía relaciones sexuales.
Ya, eran 3, 4 mujeres que siempre tenía el griego. ¿Verdad que ustedes han escuchado esto aquí en los venezolanos? Pero vamos a decirlo en otra palabra aquí en venezolano. La secretaria, la compañera de estudio, ¿sí? ¿O no es así? No son las cosas que nosotros escuchamos a diario. Y entonces la señora que está en la casa, pero con la que sale es otra, para comer helado y cosas así por el estilo. Entonces, esa es una situación que no escapa al venezolano, la cultura venezolana, que esa es la parte que nos está haciendo pensar el apóstol Pablo. ¿Qué pasaba con los corintios? Bueno, como ellos vivían en esa cultura y venían de esa cultura, pues ellos no veían mal tal situación, porque ellos estaban libres en Cristo, y entonces, como tenían libertad en Cristo, entonces de una manera ellos decían, todo me es lícito porque yo tengo la libertad. Era una expresión filosófica que estaba en ellos, en sus pensamientos, y era una práctica de las personas de Corintio para realizar tal acto. De esta manera, cuando ustedes leen 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, el versículo 12 especialmente, la primera frase que está diciendo, ¿cómo que? ¿Alguien lo puede repetir? Capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y está hablando en el hecho de decir entonces, claro, como ellos decían, en otras palabras, la traducción pudo haber sido también para decir, con que ustedes dicen, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, dice el apóstol Pablo. Entonces, y la segunda parte que dice el texto, Tico. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Siguen siendo lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces Pablo dice, si ustedes dicen que les es lícito, que tienen libertad para hacerlo, pero yo les digo a ustedes otra cosa diferente. Yo no me debo dejar dominar de esas cosas, de ese pecado. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En la traducción, en el mismo griego, este es el sentido de lo que está escrito allí. Bien, si lo están interpretando anteriormente como que los evangélicos, y hay evangélicos que dicen eso, ¿no? Bueno, es que todas las cosas me son lícitas. Yo he escuchado hasta predicadores predicándole a jóvenes como si fuera eso como si fuera la parte bíblica que Dios no quiere decir. Dios no lo quiere decir, pero en el otro sentido, no como lo interpretamos nosotros en esa manera. Ahora veamos otra cosa que es muy importante. ¿Por qué decimos que se está refiriendo a la iglesia y no a Corintios? Porque en realidad estamos hablando de la situación que estaba viviendo los Corintios a la práctica que tienen los Corintios. En el capítulo 5, ¿cuál era el problema? El hombre que vivía con la mujer de su padre, que no sabemos si era cristiana porque nunca se habló de ella, y parece ser que era más bien pagana, en este sentido, lo que la Biblia está diciendo. Pero en el capítulo 6 se presenta entonces ahora 2 casos. El primer caso, ¿cuál es? Bueno, el caso del hermano que defrauda y el otro lo lleva a las autoridades. Pablo le habla, que eso fue lo que estudiamos la semana pasada, le habla a tal hermano y le dice, eso no se debe hacer, usted falló porque usted no consideró la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo es la que debe juzgar, la iglesia de Jesucristo es la que debe entonces encarar tal cosa para que nosotros dentro de la iglesia tengamos entonces jueces. Pero no es que nosotros seamos jueces. Vuelvo a aclarar este punto. Dios no nos está dando esa libertad a nosotros para hacerlo en esa manera. No, sino a través de las autoridades de la iglesia, llegar nosotros a considerar en oración, en restauración, pero también una manera para poder crear la disciplina dentro de la iglesia. Pero eso sí, con mucha sabiduría, que es la parte importante. No es un juicio personal, que es otra cosa diferente. Ahora, veamos otra cosa que también nos está diciendo el autor. ¿Alguna otra sugerencia, pregunta? Bueno, pasamos a la segunda pregunta. Y dice así, ¿es tan serio el pecado de fornicación y la homosexualidad? Fíjense la cuestión, ¿no? Lo que está diciendo, porque hay una cuestión que él está hablando. Son las cosas que Pablo está hablando. Y entonces él dice, o la pregunta ¿es tan serio el pecado de fornicación, de homosexualidad, de los adúlteros, de los afeminados, de los que se echan con varones, de los ladrones, de los avaros, de los borrachos, de los maldicientes, de los estafadores,
que dejarán de heredar el reino de Dios. ¿Es tan serio? A ver, ¿quién me responde esa pregunta? Eso es muy serio. Porque aquí hay jóvenes, adolescentes que están escuchando, y cuando uno está chamo, uno ve estas cosas como que normales. Si las practico, no hay problema. Pero eso es lo que están escuchando en la escuela. ¿Y qué decimos nosotros que dice respecto a la seriedad de cometer tales actos? A ver, ahora sí los quiero escuchar. ¿Cuál es la seriedad del hecho de pecado? A ver, hermana María. Oye, tenemos un Dios que es celoso y que no permite el pecado dentro de su pueblo. Y quien honra a Dios lo deshonra también en no considerar el pecado. ¿Hay alguien más que quisiera decir algo? Me pareció muy bonito lo que estás diciendo, mi hermano. A ver, nadie quiere corroborar otro texto bíblico. Los evangélicos siempre tenemos textos bíblicos. Rapidito nos viene cuando alguien está hablando. Este es muy importante. Pero fíjese, nadie. Bueno, sigamos. ¿Sabe la parte más importante? Está allí, a lo que la hermana se refirió. Es decir, tiene una relación de verdad la santidad con el pecado que nosotros cometemos, pero el hecho de seguirla, o sea, no nos relaciona nada con Dios y no nos va a ayudar a la santidad, que es lo que la hermana nos está diciendo. ¿Por qué? Porque cometer actos de pecado nos aparta de Dios. Hay un texto bíblico que dice: conoce el Señor los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. Es decir, los que son del Señor dejan el pecado. ¿Dónde está ese texto? ¿Nadie sabe dónde está esa cita bíblica? ¿Ah? Nadie. ¿Hay evangélicos aquí? A ver, ¿quién sabe dónde está ese texto bíblico? Conoce el Señor los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. A ver, ¿lo sabe? A ver, ¿dónde está el texto? Los muchachos están anotando los textos bíblicos, los muchachos que están acá, con los jóvenes que están con nosotros acá. Y si no le damos el texto bíblico, no lo van a tener. Nadie. No lo han leído entonces nunca. A ver, si lo tiene, lo dice. Ajá, 2 Timoteo 2:19. Muy bien, gracias, mi hermano. Anótelo, muchachos. Esa es la parte importante allí. Entonces, la Biblia nos enseña a nosotros que no puede ser. Y también la otra cuestión que dijo el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El salmista dice: nosotros no podemos relacionarnos con Dios, no podemos tener una comunión con Dios en la oración. Dios no puede escuchar mi oración cuando hay pecado en mi vida, porque Él es santo. Y como Él es santo, Él rechaza, aborrece el pecado, y las cosas injustas no van delante de la presencia de Dios. Y eso nos lo enseña pues la palabra de Dios. Por eso que el salmista dijo así. Ahora, ¿dónde está ese texto bíblico? Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. A ver, ¿quién me ayuda con el texto bíblico, la cita? Salmo 66, 18. Gracias, Angélica. Qué bueno. Vamos a la pregunta número 3. Si un cristiano puede engañar o defraudar a sus hermanos, cometer un robo, emborracharse, actos de maledicencia, actos de lesbianismo o de homosexualidad sin conciencia, es decir, libremente, liberalmente, ¿ok? Se puede cuestionar si realmente es cristiano. Fíjese ahora, agrego otra cuestión. Es decir, él sabía que iba a cometer el acto
y sin embargo así cometió el acto de pecado. En la primera pregunta, en una manera podía estar consciente como no consciente, porque no se nos hizo esa pregunta sin esa manera, pero aquí en esta pregunta una de las cosas muy importantes es que ahora es un acto deliberado, un acto que pecó aún sabiendo que estaba haciendo lo mal, aún sabiendo que Dios dice todas estas cosas que hemos hablado acá, pecó y lo hizo, robó, engañó, tuvo un acto de lesbianismo, tuvo un acto de homosexualismo, tuvo un robo, defraudó, engañó, robó a los hermanos. Entonces, ¿qué decimos a esta pregunta entonces en esta parte de lo que la Biblia nos está enseñando? La pregunta número 3. A ver, quiero escucharle. Yo quiero escucharle a ustedes primero. A ver, mi hermana. Si quiere, viene. Como quiera. Esta pregunta es muy importante tener cuidado. No me gusta, como les dije al principio, referirme a otro texto bíblico. Pero si nos fuéramos y nos vamos a ir un momento, solamente ya me llegó a la memoria lo que la hermana me está diciendo. En 1 Juan capítulo 5, Juan nos hace ver, hablando de un hermano o de unos hermanos, y él dice que habían hermanos dentro también de la congregación que algunos pecaban y otros eran practicantes del pecado. ¿Habrá una diferencia entre los dos, en que el que peque y el que practica el pecado? El que peca puede ser que no sea deliberado. ¿De acuerdo? Es una vez. Pecó, pero pasó. Fue una sola vez. Pero el que peca deliberadamente es un practicante del pecado. Peca continuamente. Y el que peca continuamente, dice allá en Juan capítulo 5, que es un pecador y que no es hermano en Cristo. Y Juan sí se atreve a decirlo, y él dice, este hombre no tiene la vida eterna. Y esto sí es sumamente importante. Es decir, hay una gran diferencia en nosotros pecar y otra diferencia es el hecho de practicar el pecado. A nosotros nos preguntan y nos dicen, pero es que ustedes los evangélicos se creen muy perfectos porque ustedes no pecan y hablan de no pecar, como para decirle que ustedes no pecan. Es que ese es el deseo de Dios, de que nosotros no pequemos, porque ¿de dónde nos sacó Dios? De la práctica del pecado. Éramos profesionales del pecado, practicábamos el pecado y de allí Dios nos sacó. Y eso es lo que Dios quiere darnos también en enseñanza, que Él nos está hablando también a cada uno de nosotros. La cuarta pregunta, un cristiano que ha cometido un acto de fornicación, de hurto, homosexualidad o cualquiera de estos otros pecados listados, ¿verdad? ¿Será automáticamente excluido del reino de Dios? Ya después que pecó, ¿será excluido rápidamente del reino de Dios? A ver, escucho. ¿Ah? La salvación. Si es practicante del pecado porque nunca ha creído. Si pecó es una cosa diferente, porque fue algo fortuito, algo que sucedió. ¿Sí? Sucedió a la tentación por un momento. Lo que Dios quiere librar a nosotros es que seamos practicantes del pecado. Sin embargo, algunas personas que no son creyentes, que no han creído en Cristo. Yo tenía aquí un vecino, que el pastor anterior que estaba aquí en esta iglesia, cuando yo llego acá a la iglesia, él me dice, mire hermano Francisco, yo tengo un vecino que yo quisiera que usted me lo visitara, pero este vecino tiene una conducta mejor que los cristianos. Moralmente es mejor que los cristianos, de las personas que yo haya cometido. Papá de Lila. Y él me decía, y él es una persona, pero mire, muy limpia. Yo recuerdo hace unos cuantos años atrás, y yo lo conocí, y de verdad que era una persona que era imposible que le faltara el respeto, o dijera algo de otra persona, o dijera alguna insolencia. No, de verdad se portaba de una manera tan moralmente. Pero ¿sabe qué? No había creído en Cristo como Salvador. ¿Era salvo? No.
que a pesar de que no tenía pecado, no era salvo. O sea, a pesar de que nosotros creemos que no tenía pecado, sí había pecado, porque la Biblia dice que en Adán todos nosotros hemos sido declarados pecadores. Pero una cosa muy importante es que él necesitaba recibir a Cristo para poder ser salvo. Y cuando yo le prediqué la palabra a muchos, como un mes o algo, una cosa antes de morir, él creyó en Jesucristo como Salvador. Y la otra cosa que es muy importante es, aún antes de morir, él era muy católico, el cura fue y le dijo que no pasara, que llamaran al pastor. Y así de esa manera, pero fíjense, ya había creído en Cristo como Salvador. Esto sí nos dice a nosotros una persona que ha creído de verdad. Ajá. El pecado de muerte, me está sacando del contexto, me está sacando de Corintios. Es que no tengo la respuesta, hermana. Echándole broma. Miren lo siguiente. Recuerden que lo habíamos explicado, ¿no? El practicante de pecado es el pecado de muerte, en primer lugar. Él es un practicante del pecado. Y Juan está diciendo sobre eso, pero también está hablando también, el hecho es de cuando se peca en contra del Espíritu Santo, de la obra del Espíritu Santo. Mira el versículo 13. Una de las cosas muy importantes del versículo 13, que es lo que nos quiere llevar a pensar, para que nosotros entendamos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabía él que tenía vida eterna en Cristo Jesús? No. Por eso era practicante del pecado. Entonces él les llama la atención a ellos, porque les está llamando la atención es, si alguno de ellos fuera practicante del pecado, recuerden que el practicante del pecado no tiene salvación, no tiene vida eterna, y no tenemos por qué estar pidiendo para que deje el pecado. ¿Para qué pedir que una persona deje el pecado? Y es muy importante usted, déjese de estar evangelizando a una persona para que le diga, deja de adorar imágenes, deja de hacer estas cosas. ¿Para qué le dice eso? Si aunque deje de adorar imágenes, va a ser salvo. Entonces déjelo quieto. Igualito va a seguir siendo pecador. ¿Qué es lo que necesita la persona que usted sí le debe hablar? Que crea en Cristo. Háblele de Cristo, preséntele a Cristo para que creyendo en Cristo sea salvo. Porque nunca va a dejar, a pesar de que deje de pecar, ¿podrá ser salvo? No. Pero ahí está el pecado de muerte. El pecado de muerte estaba en el hecho, era de ir en contra del Espíritu Santo. Principalmente era esa parte. Pero cuando se iba en contra del Espíritu Santo, cuando no se dejaba actuar el Espíritu Santo en él, por eso era un pecado de muerte, porque nunca era salvo, porque nunca había llegado a creer. Y mucha de esta gente estaban dentro de la iglesia también. Venían a la iglesia y Juan los llama hermanos. Y fíjense que no se está refiriendo a un hombre, sino dice, ve a un hermano. Por eso le estoy haciendo la referencia, porque él está hablando de una persona que estaba dentro de la iglesia. Y hay hermanos que están dentro de la iglesia y son practicantes del pecado, que es lo mismo que estaba pasando, aunque son diferentes contextos y diferentes situaciones, pero era algo que también estaba pasando en Corintios. Los hermanos estaban practicando el pecado. Cada vez que ellos tenían necesidades sexuales, se iban a las prostitutas, a la ramera. Y en esa manera, pues, a lo que la Biblia está llamando la atención. La pregunta, ¿cuál sería? ¿La 6 o la 5? 5. Un acto ocasional de fornicación u homosexualidad no es gran cosa para Dios. Porque si decimos que solamente el que peca, entonces sería un acto ocasional. Eso para Dios no es gran cosa. Ay, miren, hablaron todos, pero ustedes están así como los chismosos. Hablan así bajitos todos, pero nadie me dice nada. ¿Tú me ibas a decir algo? Ok. A ver, yo pensé que me estabas levantando la mano. Y, oye, qué bonito que uno de los adolescentes me va a levantar la mano aquí. A ver, ¿quién? ¿Ah? ¿Un pecado de gravedad o que es grave? Ajá. Ajá. Todo pecado, ¿verdad?, es grave. Entonces, como todo pecado es grave,
si es gran cosa delante de Dios. ¿Y cuál fue el pasaje que dijimos ahora en 2 de Timoteo capítulo qué? Me dijo por allí. 2:19, conoce el Señor lo que son suyos, apártese de iniquidad, todo aquel que invocare el nombre del Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y eso es lo que la Biblia también nos está diciendo. Pablo también allá en capítulo 6, versículo 1 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, ni se te ocurra pensarlo. Esto es lo que dice también Pablo. Entonces sí es grave delante de Dios, que a pesar de que nosotros estamos hablando que el que peca, no, es que si nosotros pecamos también es grave delante de Dios, aunque no seamos practicantes del pecado. Sin embargo, si nosotros pecamos, esto es grave delante de Dios y amerita lo que decía mi hermana ahora, la hermana Yané, necesita arrepentimiento, necesita restauración y necesita ayuda. ¿Sabe cómo nos hemos acostumbrado nosotros los evangélicos? A esconder lo que nos pasó y tratar de nosotros levantarnos solos. Por eso volvemos a caer. El cristiano, como aparece en la palabra de Dios, la manera como se tiene que tratar es restaurar al hermano, ayudar al hermano, tratar con el hermano para levantarlo y hacerle un seguimiento al hermano. Porque como tal, no somos nosotros solos los que nosotros, porque si caímos en el pecado fue porque nosotros solos no pudimos. Por eso caímos en el pecado. Y por eso necesitamos ayuda, porque nosotros caímos. Y por esa razón nosotros necesitamos esa ayuda. Y eso es lo que el Señor nos ha puesto, la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que Pablo también está diciendo, a lo que Pablo también está enseñando. Pregunta número 7, nos quedan 2 preguntas. Un acto ocasional de pecado va en contra de lo que el Señor ha declarado como herencia para el cristiano. Es decir, el cristiano deja de recibir todas las cosas cuando ha cometido un acto ocasional de pecado. No está hablando que se arrepintió. Está diciendo, si cometió un acto ocasional de pecado. ¿Qué piensan? ¿Ah? Muy bien, puede tener una disciplina del Señor, pero también una disciplina, puede ser también una disciplina de la iglesia. Ahora bien, ¿qué pasa con esto de una disciplina de la iglesia? Las iglesias asumen la disciplina de manera personal. Pareciera que pecáramos contra el pastor y no contra Dios. O pareciera que pecáramos contra los hermanos y no contra Dios. Y cuando se trata el pecado de alguien que ha caído, de alguien que ha pecado ocasionalmente, muchas veces los hermanos lo tratan pero con juicio. Y lo tratan de una manera que ni lo dejan levantarse. Y este es el problema mayor que tenemos nosotros. Y lo hacen que caiga más. Y esa no es la idea de una disciplina. La disciplina, cuando hablamos de disciplina, no estamos hablando ni de 3 meses, ni de 4 meses, ni 5 meses, ni un año, ninguna de ese tipo de cosas. Como nosotros lo estamos hablando, la disciplina es una enseñanza. ¿Estamos claros? Que es muy importante. La disciplina es una enseñanza. Y esto es muy importante que nosotros la manera como tenemos que hacerlo. No estamos hablando de un acto de juicio, como a veces lo queremos hacer, sino que es un acto de enseñanza. La pregunta 6 nos faltó. Si un estilo de vida de pecado se inicia con un solo acto de pecado, ¿se podría decir que esa persona ya está condenada? ¿Por qué la pregunta? Me llega una jovencita cristiana, esto sucedió el año pasado, se encuentra con otra muchacha, salió con la muchacha, viendo películas con la muchacha y cosas por el estilo, y resulta que se besa con la muchacha. Y luego entonces, ¿qué pasa
allí, la pregunta está allí. Si un estilo de vida de pecado se inicia con un solo acto de pecado, ¿se podría decir que esa persona ya está condenada? ¿Sabe qué siente cuando nosotros pecamos? Y nosotros lo sabemos porque ¿hay alguna persona aquí que no haya cometido un pecado? Levánteme la mano. Oye, hermanos, son honestos, qué bueno. Pero mire, esto es lo que le voy a decir. Nos sentimos mal, sentimos que hemos fallado y más, dependiendo también si el pecado tiene que ver con la moral de la situación, como lo maneja la sociedad o como yo lo he visto. Entonces, me voy a sentir condenado y no exactamente, la Escritura me condena, pero hasta un punto que la palabra de Dios dice que se rompe mi relación con Dios. Yo estoy hablando de un cristiano, ¿ok? Pero no en ningún momento de una condenación que me aparta de Dios y que me castigue eternamente. ¿Estamos claros? Todo pecador tiene la oportunidad para restaurarse, para levantarse, para confesar pecado y apartarse del pecado. Primero es Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Biblia dice que todo pecador tiene perdón si se arrepiente, si se restaura con Dios, si confiesa su pecado y se aparta, que ese es el punto importante. El confesar conlleva en sí el apartarse. ¿Por qué? Porque confesar es testificar. Cuando yo confieso, cuando llevan a una persona a confesar ante las autoridades policiales y cosas por el estilo, esa persona está testificando, mi hermano abogado, ¿verdad? Entonces, esa persona que lo llevan a confesar está testificando, está dando un testimonio. Y cuando da ese testimonio, esto es muy importante, y cuando hablamos del creyente, cuando confiesa está dando un testimonio. Pero ¿qué testimonio está dando? El hecho del perdón de Dios en su vida y que el hecho se está apartando. El confesar en el cristianismo conlleva el acto de apartarse, de abandonar el pecado. Nadie que no abandona el pecado no está confesando, porque no está testificando del poder de Dios, del perdón de Dios en su vida. Y esto es muy importante. Ya expliqué cómo es la parte de la confesión y qué significa la confesión también. Nos vamos a quedar a la pregunta número 8, porque pasamos ya a las 7 ya. Y la 8, la última pregunta que está acá. ¿Por qué si un cristiano tiene relaciones sexuales con una ramera? Escuche lo que el mismo Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16. Si me lo coloca allí, hermano, para leerlo. Ajá, bueno, mientras que se coloca el texto, leo la pregunta. Entonces, ¿por qué si un cristiano tiene relaciones sexuales con una ramera, mujer que acostumbra a acostarse con cualquier hombre sin cobrar? ¿Ya vieron la diferencia de lo que es una ramera a una prostituta? Una prostituta se acuesta con varios hombres y cobra. Pero una ramera, a lo que la Biblia se está refiriendo, se acuesta con varios hombres, pero nunca cobra, es de gratis. Bien, jóvenes, y escuchen jovencitos lo que les estoy diciendo. Ustedes tienen compañeros en el liceo que no les importa con cuánto se acuestan, con cuánto se tocan. Y eso, la Biblia dice, si es una mujer, es ramera. Aunque te duela, aunque se escuche tan feo, déjame decirte, la Biblia dice es ramera. ¿Ok? Y esto es muy importante que usted lo sepa. La segunda cosa que es muy importante, a la cual estamos insistiendo también aquí en este momento, que dice la palabra de Dios que quien se acuesta con una ramera o prostituta, en este caso también, se casa con ella. Fíjense lo que está significando. ¿Qué significa el hecho de casarse? Que se hace una sola carne con la persona. Es decir, hace un acto de matrimonio con esa persona. Y si la persona ha tenido 7 mujeres, 8 mujeres, pues 8 mujeres tiene, 8 matrimonios ha tenido ya. Su pecado es cada vez mayor.
su abandono de su moralidad para Dios cada vez es peor, en peores condiciones. Es decir, por eso que Pablo está hablando del hombre natural y a eso se está refiriendo. Entonces, ¿qué es muy importante lo que la Biblia está llamando la atención? Es que si antes yo de casarme estuve con otra mujer, entonces quiere decir que este es mi segundo matrimonio. ¿Vio lo que la Biblia me está diciendo? Por eso, muchachos, que es muy importante que ustedes se conserven, que ustedes entiendan que Dios, a través del apóstol Pablo, le está diciendo, es importante la pureza sexual. Es decir, que ustedes lleguen puros a sus matrimonios. Por eso se insiste tanto en las iglesias evangélicas y en el cristianismo, en la palabra de Dios, para que ustedes se guarden y que tengan el hecho de llegar al matrimonio de forma pura. ¿Qué significa de forma pura? Primero, número uno, moralmente te sientas bien en conciencia propia. Número dos, que es lo que nos pasa a nosotros. Cuando hemos cometido actos sexuales o cuestiones que tengan que ver con las relaciones sexuales en una u otra forma, en toque, alguna cosa por el estilo, sabes que eso te va a afectar en tu relación matrimonial de muchas formas. ¿Por qué afecta? Porque van a llegar a tu mente acusaciones que Satanás te va a colocar y te va a decir, acuérdate que esto que tenía acá, y te vas a sentir mal con la persona que va a estar allí contigo. Ahorita decimos, no, ni se le ocurre, esas cosas a mí no me llegan. Llegan. Y el Espíritu Santo te las va a hacer sentir para que sientas que has estado mal delante de su presencia. Y esto es muy importante, significativo. Preguntas aquí. Ahora le dejo a usted la oportunidad para las preguntas. Ya contesté todas las preguntas que estaban allí. ¿Alguna otra pregunta que nosotros podamos tener? Vamos a leer el versículo 8 al 11, que dice así. Pablo, hablando, recuerden que había una situación de un muchacho que había pecado, ¿sí? Yo tengo aquí ya el reloj, por si acaso, porque yo estoy con los músicos, porque me dicen, ellos duran hasta hora y media cantando y cosas, pero cuando yo me paso un tiempo, dicen, pero pastor, usted, y ellos usan más tiempo que yo, pero bueno, ok. Bueno, veamos acá, aquí tengo el reloj, se lo estoy midiendo para que ellos no me estén diciendo después. Y viene una cosa que es muy importante, a lo que dice, ¿no? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué es la situación que estaba pasando? Había un hermano que había acusado a otra persona ante las autoridades y le había dicho, parece que este hombre le había robado, no le había pagado un dinero, y lo llevó para que le pagaran el dinero a las autoridades civiles. Y Pablo trató ese problema, primeramente, que eso fue lo que hablamos la semana pasada. Pero ahora nos queda el hermano que escuchó lo que Pablo dijo, pero no le ha pagado todavía a Pablo, al hermano quien lo había estafado. ¿Qué pasa con ese hermano? ¿Es que acaso él va a poder siguiendo su vida tranquilamente así? ¿Por qué Pablo y por qué esta pregunta que acabo de decir ahorita en este momento? Porque Pablo viene y le dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y Pablo le está diciendo, ¿te das cuenta de cuán serio es tu pecado? Que le quedaste debiendo al hermano, que no se lo pagaste, e hiciste que el hermano cometiera pecado de llevarte ante las autoridades civiles y tú todavía no le has pagado. Es un acto de injusticia y hay pecado en ti. Entonces Pablo le está diciendo, tú eres tan semejante cuando dejas de pagar una deuda, igualito que un homosexual, que un fornicario, que ¿quién más está hablando él? Que un afeminado, que un borracho, que un maldiciente, que un estafador. Bueno, a eso se está refiriendo. Y él está diciendo, cuando tú dejas de pagar, cuando tú engañas a una persona, eres semejante a ellos y has defraudado la fe cristiana, has defraudado a Dios. Y Pablo está hablando con esa persona, y a veces nosotros, hermanos, pedimos prestado algo a un hermano y no lo devolvemos. Nos quedamos con el dinero.
nos quedamos con el objeto. Porque a veces hay personas que después que prestaron el dinero, entonces sabían que tenían que reunir el dinero, pero después que reúnen el dinero dicen, pero si se lo pago, ahora me quedo sin dinero. Pero es que ese dinero no es tuyo, no te pertenece, tú lo debes y debes pagarlo. Y esto es muy importante, y esto es lo que el apóstol Pablo está diciendo, está llamándonos la atención, porque a esta situación es lo que Pablo está diciendo. Y es muy importante, ¿por qué? Pero dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Tú dañas y estás defraudando a los hermanos, estás defraudando al cuerpo de Cristo, y a eso es lo que está hablando. Dice, ¿cuántos han rechazado las cosas de Dios y la congregación de los santos por causa de deshonestidad y engaño a otros cristianos? Es decir, cuando tú engañas, cuando tú no devuelves lo que tú pediste prestado, entiende que la Biblia te está diciendo a ti, eres y semejante a las personas que no heredarán el reino de Dios. En otras palabras, Pablo está diciendo, cuídate, porque posiblemente tú nunca has sido salvo. Por eso los compara con ese tipo de personas. Porque los creyentes en Cristo no practican el pecado. Los creyentes en Cristo podemos pecar, pero nos levantamos. Y usted no puede quedarse en estas situaciones que debe en el olvido. Así que si usted debe un dinero, hoy llame a aquella persona que le debe dinero, esta semana me pongo a cuenta contigo y te voy a pagar lo que te debo. Póngase a cuenta, porque usted no puede estar debiendo dinero en ningún momento. Ese hermano tiene consecuencias y aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Es más, Pablo le está diciendo, si tú te quedas debiendo al hermano, le está diciendo, tú eres igualito que los demás, de tal manera que tú no eres del reino de Dios, porque tú eres un practicante del pecado. Y eso es lo que Pablo está diciendo, en otras palabras. Por eso, hermano querido, hermano Eleazar, no está hablando a los injustos, está hablando a la iglesia del Señor, para que la iglesia del Señor esté a tono con Dios y esté a tono con la palabra de Dios y que no defraude. Por eso es el hecho de que está diciendo, el hecho de defraudar. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Si tú lo sabes, ¿cómo tú vas a seguir defraudando? A eso se está refiriendo. Por eso es muy importante que entendamos que se está refiriendo a nosotros. Porque posiblemente nosotros hayamos ofendido. ¿Usted prestó algún libro y nunca lo devolvió? Vaya, devuelva el libro que no es suyo, que no le pertenece. Así que lo que tiene el libro mío, entrégamelo. Bueno, ok, muy importante. Ahora sí, nos damos cuenta la seriedad del pecado. Y fíjese a lo que nos está llamando la atención, ¿no? Lo único que puede ganar de engañar pues a tu hermano es la eternidad con los injustos. Es decir, que de verdad tú nunca has creído en Cristo. Y estás tan condenado como aquellos injustos que están allá afuera, porque eres parte de ese grupo. Eres de esa clase, ¿verdad? Eso estamos estudiando, ¿no? Angélica, que estamos estudiando de estos argumentos, de las clases. Angélica estaba ahí en el momento viendo la computadora, la agarré fuera. Con justa razón se puede cuestionar, pues, si realmente es cristiano. Por eso Pablo dice, sí se puede cuestionar la salvación de una persona. Ojo, no juzgar. No nos está diciendo para que nosotros nos juzguemos. Y yo quiero aclarar una cosa, mi hermana, que quiero decirte lo siguiente. Cuando la Biblia dice, por sus frutos lo conoceréis, no se está refiriendo a los frutos que los cristianos puedan producir. El contexto de ese texto está en Mateo. Y el contexto se está refiriendo mayormente al pueblo de Israel. O sea, el fruto del pueblo de Israel, no la iglesia del Señor. No usemos ese texto en relación con los frutos que los cristianos no dan, porque en realidad no se está refiriendo a los cristianos como tal, para que lo ubiquemos bien en el texto como debe ser, en la manera como nosotros debemos hacer. Yo quiero llamar la atención a otra cosa que es muy importante.
nosotros vemos entonces que un acto ocasional, a la pregunta que estaba diciendo, Pablo está llamando la atención y está hablando de compararlo con un estilo de vida y que solamente con un acto que nosotros cometemos de pecado ya nos estamos iniciando. Y voy a explicar esto, por qué digo esto. ¿Saben que dentro de los mismos no cristianos, por ejemplo, una iglesia en San Cristóbal, y escuchen muchachos adolescentes, el pastor de los adolescentes, fíjense, el pastor de los adolescentes de la iglesia cristiana evangélica allá en San Cristóbal, habían casi como 60 adolescentes en la iglesia. Y a 51 muchachos inició él en la homosexualidad. 51 muchachos violó. Los inició. La mayoría de ellos están fuera del cristianismo. ¿Podría ser esa persona cristiana y pastor? ¿O era un lobo dentro de la iglesia? Pero nosotros vemos a veces señales y nosotros tenemos que tener cuidado. Eso es muy importante como cristianos. Y yo estoy haciendo esta parte para que nosotros veamos lo que la Biblia nos quiere llamar la atención, lo que la Biblia quiere enseñarnos. Porque la Biblia nos está diciendo para que nosotros podamos aprender y que podamos practicar lo que la Biblia está diciendo. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Para qué vino el Señor Jesucristo? Para salvarnos del pecado. Nuestra relación con ese Cristo maravilloso, con ese Jesús que se llama Jesús, Salvador del mundo, es que la relación de ese Cristo con nosotros es que el Cristo vino a perdonar nuestros pecados y a morir por mí en la cruz de Calvario. Y es muy importante, entonces, si Él vino a morir por mí en la cruz de Calvario y la Biblia dice que Él salvará a su pueblo de sus pecados, Él vino a rescatarme a mí. Y si Él me ha rescatado a mí, entonces yo no puedo seguir en el pecado porque Él ha pagado por mi rescate. ¿Y qué pagó por mi rescate? A ver, de los muchachos que están acá, ¿qué pagó Cristo por mi rescate? Su sangre, su vida y su sangre, su cuerpo lo entregó y su sangre fue derramada para pagarlo por mi pecado. El Hijo de Dios murió en la cruz de Calvario por ti y por mí. Y es muy importante que cuando yo vaya un momento y que yo estoy siendo tentado, la primera cosa que yo tengo que pensar es en lo que el Hijo de Dios hizo por mí. Y aquí me lo está diciendo la palabra, Él me rescató. Y también allá el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, cuando dice perseveraremos en el pecado, porque dice también después, porque los que han muerto con Cristo y han muerto al pecado, ¿cómo volveremos otra vez al pecado? ¿Es que los evangélicos podemos resucitar al pecado? No, resucitamos a una nueva vida, pero no al pecado. El pecado ya murió. Por tal motivo lo que nos queda a nosotros solamente es nueva vida en Cristo. Y estamos en esta nueva relación con el Señor. Así que jóvenes y hermanos queridos, lo que la Biblia nos está llamando a la atención es para que nosotros entonces entremos en esta relación tan hermosa y entendamos nuestra responsabilidad en el cristianismo, mi responsabilidad con el Señor y mi relación con ese Cristo maravilloso que vino a morir por mí. Y como dice también la palabra de Dios, dice, porque Él salvará a su pueblo. Él me salvó, te salvó a ti, me salvó a mí. Y esta es la relación más hermosa que nosotros hemos tenido en esta tierra. Oramos. Señor, queremos pedir tu bendición. Hemos hecho, Señor, varias reflexiones.
para que tú, Señor, seas primeramente reconocido en nuestras vidas, para que nuestra relación contigo sea tan significativa, tan importante, que no le demos lugar al pecado. Que podamos, Señor, entender que no hay pecado de una manera que podamos hacer deliberadamente, porque mancharíamos nuestra relación contigo, dañaríamos la obra de Cristo en nuestras vidas. Y, Señor, entendemos que no somos injustos porque hemos creído en Cristo Jesús como Salvador. Permite, Señor, que cada uno de los que estamos acá tomemos conciencia que pertenecemos al cuerpo de Cristo y que nuestras partes de nuestros cuerpos te pertenecen a ti y que no podemos ser como éramos antes, porque ahora somos tuyos y nuestros miembros te pertenecen a ti. Y ya no podemos entregarlo al pecado, a la inmundicia, porque estamos en Cristo Jesús. Gracias por salvarnos y gracias por esta relación tan hermosa. Gracias por los jóvenes que están aquí también. Te pedimos que sean bendecidos y que bendigas a cada uno de mis hermanos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, mi hermano.